Buenas tardes con todos. Me presento. Mi nombre es Daniela Moreira. Soy la directora comercial y la encargada de experiencia de cliente en International Study Programs o ISP. Nosotros somos los representantes de Kaplan Medical para Ecuador, Perú y Bolivia hace aproximadamente 20 años. Para mí es un agrado poder dar esta charla el día de hoy para el primer Congreso Internacional de SOCEMED Sucre sobre la metodología de la investigación. En la parte de abajo les dejo nuestras redes sociales. Estamos como Kaplan Medical-ISP en Instagram y tenemos un grupo cerrado de Facebook para médicos que han viajado para hacer su programa de preparación con Kaplan a través de ISP. En Facebook nos pueden encontrar como USMLE Club, Ecuador, Perú y Bolivia. Vamos a empezar. Bueno, primero hablarles un poco de quiénes somos nosotros y por qué es una ventaja poder asesorarse a través de International Study Programs para la preparación de los USMLE con Kaplan Medical. Bueno, primero, como les comentaba, tenemos ya muchos años de experiencia. Hemos ayudado a más de 500 médicos con el proceso de la residencia médica. Te brindamos un acompañamiento permanente en el mismo idioma de estos 3 países que representamos. Les ayudamos a los médicos a crear su plan de estudios personalizado, por supuesto, el proceso de aplicación y cualquier trámite de visado en caso de que decidan hacer una preparación presencial en los Estados Unidos. Les brindamos un respaldo cara a cara en su país de origen. Les ayudamos con mejores descuentos, promociones. Además, para poder aplicar a un programa de Kaplan Medical, se necesita poder pasar un examen de inglés, una suficiencia. A través de nosotros no tienen que rendir un examen como un TOEFL o un IELTS, sino que se puede enviar un examen completamente gratuito que es de Kaplan Medical para todos aquellos que apliquen a través de nosotros y de esta manera el médico no tiene que invertir en este tipo de exámenes, ¿ok? También ofrecemos un programa de inglés virtual o presencial para aquellos médicos que quieran prepararse primero en el idioma y acto seguido empezar con Kaplan Medical. Y lo mejor es que nuestra asesoría es completamente gratuita. Nosotros trabajamos para Kaplan Medical y por esa razón nuestros servicios no tienen ningún valor para los estudiantes. Bueno, esta va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre por qué obtener una residencia médica en los Estados Unidos, cuál es el proceso, cuál sería como el camino para poder llegar hacia la especialidad en los Estados Unidos, qué tips o qué recomendaciones podemos darles para incrementar sus opciones o alternativas para poder hacer match o para poder ingresar a un hospital y hacer la residencia médica, cómo entendemos los exámenes USMLE, vamos a hablar en detalle sobre ellos, vamos a darles un plan y estrategias para poder estudiar estos exámenes que son tan exigentes y claro, por supuesto, cómo Kaplan Medical a lo largo de los años ha ayudado a varios médicos a que puedan cumplir su sueño de hacer la especialidad en los Estados Unidos. Bueno, entonces vamos a empezar. Pathway to Medical Residency in the US sería nuestro primer tema. Algunas ventajas de hacer la especialidad en los Estados Unidos. Primero, hay que comprender cómo funciona este proceso en este país. Se entiende de la especialidad o la residencia médica vendría a ser como un sinónimo y cuando se lo realiza en los Estados Unidos es de manera completamente práctica, es decir, el médico ingresa a un hospital y durante 3 a 5 años va a sacar su especialidad, pero a su vez va a estar trabajando en este hospital. Todos los candidatos que aplican a esta oportunidad tienen la misma cantidad de posibilidades, es decir, que tanto médicos internacionales como médicos nacionales, todos compiten de igual a igual. Realmente lo que hace que un médico sea más competitivo que otro son las calificaciones que obtienen en los USMLE, que son los exámenes que Kaplan Medical prepara, ¿ok? Por otro lado, existe ya una demanda bastante notoria hace algunos años en los Estados Unidos, es decir, que en los hospitales hay más posiciones abiertas para las diferentes especialidades que médicos estadounidenses que puedan solventar estos puestos. Por eso los hospitales todos los años solicitan fuerza médica internacional para poder solventar justamente esta demanda. Además, Estados Unidos es uno de
los países que te paga por hacer tu especialidad o tu residencia médica, más o menos se percibe un salario de $4,000 a $5,000 al mes. Bueno, aquí lo que podemos ver en este cuadro a mano derecha es el rol tan importante que los médicos internacionales han venido teniendo en hospitales de Estados Unidos. Podemos ver que en el año actual, en el 2021, han logrado ingresar 4,356 médicos internacionales a hospitales para poder hacer su especialidad. Más o menos aplicaron 8,000 médicos en este año. Y esto vendría a ser un 55% de aceptación, es decir, más de la mitad de los médicos que aplicaron en este año lograron conseguir una posición en un hospital y empezaron con su especialidad justamente en este mes de julio, ¿ok? Y si nos fijamos, a lo largo de los últimos 10 años, estas cifras han incrementado notoriamente. Incluso desde el año 2011 hasta el año presente vemos prácticamente cómo se ha duplicado esta cifra, ¿ok? Por otro lado, toda la fuerza médica en los Estados Unidos, ya el 27% corresponde a IMGs o International Medical Graduates, es decir, médicos internacionales. Estas cifras claramente con el pasar de los años han venido incrementando muy acelerado y por esto estas cifras son bastante alentadoras y por supuesto están dando oportunidades reales a los médicos internacionales. En este cuadro podemos ver cuál es el salario anual que percibe un médico especialista en los Estados Unidos, es decir, un médico que ya se especializó, que ya pasó sus 3 a 5 años de residencia médica en un hospital y decidió hacer toda su trayectoria profesional en los Estados Unidos. Podemos ver, dependiendo de la especialidad, que está un rango de salario de 200,000 hasta $500,000 al año. Entonces, cualquier persona que se embarque en este camino es más o menos lo que podría proyectar hacia el futuro, ¿no? Algunos conceptos importantes a mencionar, la palabra USMLE, United States Medical Licensing Examination. Estos son los exámenes que todo médico necesita pasar para poder hacer la especialidad en los Estados Unidos. Y específicamente médicos internacionales los tienen que rendir y pasar para poder homologar su título extranjero en los Estados Unidos. La entidad que homologa y reconoce a las universidades internacionales es el ECFMG, el Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Ellos son los que no solo reconocen a las universidades que pueden participar del National Resident Matching Program, que es el programa que acoge a miles de médicos todos los años para poder darles una oportunidad de que hagan la especialidad en los hospitales, sino que también es la entidad que justamente homologa el título a aquellos médicos internacionales que participen de este proceso. Por otro lado está el ERAS o el Electronic Residency Application Service. Este es un sistema electrónico que permite a los médicos organizar toda su documentación para poder enviar a los diferentes hospitales y además a través del ERAS lo que hacemos es visualizar todas las diferentes ofertas de programas que tienen los hospitales para las diferentes especialidades. Y el match es el día en el que el NRMP revela los resultados de los aplicantes de ese año. Esto sucede una vez al año, a mediados de marzo, y es cuando los médicos se enteran si finalmente lograron ganarse un puesto en un hospital. Esta diapositiva refleja como una fotografía ampliada de cuál sería todo el panorama que los médicos tendrían que pasar para llegar hasta la especialidad. Entonces, en un principio, los médicos obtienen su título en la universidad en su país de origen y acto seguido empiezan con la preparación de los 3 exámenes que permiten homologar justamente el título internacional. Entonces, el primero es el Step 1, que es el de ciencias básicas, todas las materias de los 3 primeros años de la carrera de medicina. Normalmente los médicos internacionales se preparan para este examen en un año. Hagamos de cuenta que la idea de este examen es nivelar a aquellos médicos internacionales que quieren estar a la par de los médicos que se hayan graduado en los Estados Unidos. Es decir, que en un año se comprime toda la información y toda la materia de ciencias básicas que un médico normalmente la ve o la avanza durante 3 años. Luego está el Step 2 CK, que es el de conocimientos clínicos. Este es un examen que se evalúa todas las materias de los 3 últimos años de la carrera de medicina. Normalmente los médicos se demoran 9 meses en prepararse para este examen.
Y finalmente está el OET, que es el Occupational English Test. Este es un examen que se ha incorporado recientemente a este proceso. Básicamente es un examen que las personas que quieran practicar cualquier disciplina relacionada a las ciencias de la salud en cualquier país de habla inglesa tiene que poder pasarlo para poder demostrar sus conocimientos en el idioma, pero específicamente relacionados a terminología médica, ¿ok? El OET no es un examen que no es parte de los USMLE, pero ahora ya es parte del proceso para poder homologar el título en los Estados Unidos. Entonces, antes del OET existía otro examen que se llamaba Step 2CS. Este examen era el de Clinical Skills. Este era un examen práctico que consistía en que los médicos tengan 12 interacciones con pacientes que en realidad eran actores y pues evaluaban el desempeño que ellos tenían con estos pacientes y pues por supuesto era un examen que pasaban o no pasaban, era pass o fail. Este examen a partir de la pandemia ha sido eliminado indefinidamente y por ende lo que han hecho es reemplazar este examen a través del OET, como les comentaba, pero no es parte de los USMLE propiamente. Igualmente, vamos a dejar un link sobre más información de este examen para que ustedes puedan buscar quién prepara para este examen, el costo, fechas, etcétera. De todas maneras, para este examen se necesita una preparación máxima de 1 a 2 meses para que obviamente ya estén preparados. De todas maneras, cuando ya se prepararon para el 1 y para el 12K más o menos 1 o 2 años, pues el OET se va a tornar mucho más sencillo porque ustedes van a manejar terminología médica todos los días durante ese tiempo. Pero de todas maneras, pues existe una preparación. Estos 3 exámenes es lo que hace que ustedes puedan homologar su título a través del ECFMG. Entonces, el ECFMG va a pedirles que entreguen el título de su carrera y todas las calificaciones traducidas al inglés y asimismo ambos documentos apostillados y, como les comentaba, traducidos. Por otro lado, también tenemos las calificaciones del Step 1, del Step 2CK y del OET. Una vez que presentemos todo esto, entonces el ECFMG va a corroborar la información y le va a otorgar al médico un certificado como este. ¿Ok? Una vez que entonces el médico ya tenga este certificado, volvemos a la parte en la que va a aplicar a todos los hospitales. Obviamente ya les voy a explicar cuál es el proceso de aplicación a los hospitales. Va a terminar haciendo match, es decir, va a ingresar a un hospital y va a empezar la especialidad. Y esta va a durar de 3 a 5 años, como les comentaba. Luego está el Step 3, que es el manejo del paciente sin supervisión. Este es un examen que se rinde en 2 días y lo que hacen es ponerles simulación de casos clínicos para que los médicos puedan resolverlo a través de preguntas de multiple choice. Este examen, los médicos tienen que rendirlo tarde o temprano, pero tienen 2 alternativas. La primera es rendirlo en esta etapa en la que los médicos están preparándose para el resto de exámenes y de esta manera, pues va a ser mucho mejor si es que ya tienen la calificación del Step 3 antes de aplicar a los hospitales, porque justamente los hospitales valoran que los médicos ya tengan todo pasado en cuanto a exámenes. Sin embargo, si es que los médicos están un poco con el tiempo en contra porque quieren aplicar justamente al match del año subsiguiente, no hay problema porque el Step 3 no es un requisito obligatorio para poder homologar el título, ni tampoco es un requisito obligatorio para poder aplicar a la mayoría de hospitales en Estados Unidos. Entonces, si por A o B el médico no puede rendir este examen antes de aplicar a los hospitales, pues tiene una segunda oportunidad y lo puede hacer en el primer año de la residencia. Más o menos los hospitales les dan un tiempo de 3 a 4 meses para que se prepare el médico en este examen, presente la calificación y que de esta manera pues se cierre el expediente y esta persona pueda continuar con su especialidad en el hospital. ¿Ok? Otra manera de poder pasar por este proceso es si el médico, por ejemplo, está en medio de su carrera y ha terminado los 3 primeros años justamente de la universidad, es decir, todas las materias de ciencias básicas. En ese momento el médico ya puede rendir el Step 1 y estamos fomentando mucho que los médicos estudiantes se animen a hacer esto porque los conocimientos de ciencias básicas están muchísimo más frescos y por ende
le va a resultar mucho más llevadero este examen o mucho más, de alguna manera, más sencillo, ¿no? Entonces, claro, para esta opción los médicos se les recomendaría que de alguna manera puedan pausar la universidad, o sea, su carrera universitaria, al menos por un año para que se pueda preparar correctamente en este examen y una vez que ya rinde este examen, retorna a su país de origen, termina con su universidad y luego continúa con el STEP 12K y con el OET. Esto hace que definitivamente pues incremente su potencialidad o su competitividad para obtener una buena calificación en este examen. Sin embargo, ya les voy a contar más adelante algunos cambios que están suscitando con respecto al Step 1. O básicamente para que este examen termine en un pass en lugar que un fail. Entonces, les estamos animando mucho a los médicos para que puedan tomar esta decisión y obviamente alguien que ya esté convencido de que este es el camino que quiere tomar, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso para poder aplicar a los hospitales una vez que tenemos este certificado de homologación? Entonces, todo ocurre de manera cronológica. En el mes de junio, julio y agosto, los médicos tienen que meterse a la página del ECFMG, que ya van a tener una cuenta porque habrán homologado su título a través de esta página, y tienen que aplicar a un token, que es un dígito alfanumérico que permite crear una cuenta en la plataforma ERAS. Y entonces, cuando el médico ya tiene su cuenta en el ERAS, también se descarga la guía de esta plataforma para poder saber cómo funciona y cómo poder utilizarla propiamente. Una vez que ya ha investigado y ha moneado un poco la plataforma y ha leído la guía, pues se encarga de recopilar toda la documentación necesaria para poder enviar a los diferentes hospitales. Entonces, ¿cuál es esta documentación? Voy a volver por aquí. La documentación que el ERAS te permite subir son todas las calificaciones de los USMLE y el OET, también un personal statement, que es una carta de presentación donde el médico tiene que hablar sobre su trayectoria como médico, tiene que hablar sobre sus hobbies, voluntariados, investigaciones, en fin, es la primera impresión que el hospital se va a llevar del médico, es así que tiene que estar muy bien redactada en inglés, que sea un documento bastante atractivo. Luego también tienen que incluir su hoja de vida traducida al inglés, cualquier certificación de ser el caso, una fotografía, cartas de recomendación y la lista de los programas a los que quiere aplicar. En cuanto a las cartas de recomendación, es muy importante mencionar que en la plataforma ERAS nos permite subir hasta 4 cartas de recomendación. Sin embargo, si un médico logra conseguir pues esa cantidad, sería lo ideal. Si es que no, pues con una carta de recomendación de su país de origen y una carta de recomendación de Estados Unidos, va a estar bien, ¿no? Ahora, la pregunta vendría a ser, ¿cómo consigo una rotación en los Estados Unidos? Pues básicamente para conseguir una rotación allá se necesita hay dos caminos, ¿no? El primer camino es tener algún conocido, alguna amistad que te permita pues acceder a esta información, cómo ellos han logrado conseguir una rotación en momentos en el pasado, digamos, hay personas que están más adelantadas en el proceso. Y de esta manera pues les podrán proporcionar correos electrónicos o cuál ha sido su metodología, ¿no? También los médicos pueden meterse a las páginas web de los hospitales y de alguna manera pues investigar cuál es el departamento de recursos humanos, ver si ese hospital es amigable con los médicos internacionales y pues si están dando oportunidades de rotación. También, si una persona hace un programa presencial con Kaplan Medical o incluso de manera online, van a acceder a una red de contactos bastante interesante en la que pueden también conversar con médicos de todo el mundo que ya han pasado por este proceso anteriormente y les pueden sugerir de qué manera han conseguido ellos las rotaciones, o también a través de medical advisors o profesores de Kaplan que ustedes también van a estar en contacto si toman una preparación con Kaplan, ¿no? Esta sería la manera tradicional y gratuita de poder conseguir una rotación y por ende una carta de recomendación. Sin embargo, estamos promoviendo mucho y está muy en tendencia ahorita encontrar rotaciones a través de una empresa que se llama Amo Opportunities, ¿ok? Igualmente voy a pasar el link de esta empresa para que ustedes puedan dejarles sus datos, crearse una cuenta con ellos y pues ver qué alternativas tienen para rotaciones. Básicamente Amo lo que hace es realizar convenios con hospitales en los Estados Unidos para poder
darles una oportunidad a los médicos de que hagan una rotación en estos hospitales. Y ellos te pueden conseguir rotaciones en muchas ciudades, en diferentes especialidades, diferentes fechas, etcétera. Entonces, esta plataforma funciona como un marketplace en la que ustedes se crean su cuenta, su usuario y su clave, y pueden filtrar en esta plataforma dependiendo de sus intereses. Entonces, yo que sé, ponen, yo quiero hacer una rotación en cardiología, en Nueva York, quisiera en estas fechas, y pues les salen las opciones que hay disponibles, ¿ok? Entonces, va a ser muy interesante si ustedes les dejan sus datos a las personas de AMO para que les puedan contactar y pues también asimismo les puedan dar una asesoría. También es interesante ver que ahora se están ofreciendo rotaciones virtuales, lo cual yo sé que suena muy extraño, pero está muy popular a partir de la pandemia. Las rotaciones virtuales las están tomando muchísimos médicos que están dentro de este proceso y pues por supuesto los hospitales están aceptando estas cartas de recomendación. También importante mencionar que a través de AMO las rotaciones que ustedes realicen son pagadas, por supuesto, pero ya como están dentro, los hospitales están dentro de esta red, saben perfectamente cómo hacer una carta de recomendación muy específica para que los médicos puedan conseguir una posición o que su competitividad, digamos, se aumente cuando apliquen a los hospitales y estén dentro del proceso de la residencia médica, de conseguir una residencia médica. Bueno, entonces ahora volviendo acá, una vez que tengan todos los documentos reunidos, lo subsiguiente de hacer es justamente mandar estos documentos a los diferentes hospitales. Es importante tomar en cuenta que cada aplicación a cada hospital tiene un costo determinado. Normalmente se sugiere que los médicos internacionales apliquen de 100 a 180 hospitales para poder incrementar sus posibilidades de que les convoquen a una entrevista presencial o de manera online, ¿ok? Entonces, para aplicar a esta cantidad de hospitales, más o menos se necesita de un presupuesto de $1,000 a $3,000 para poder garantizar que se puede aplicar a esa cantidad. Obviamente, siempre esto va a depender del presupuesto de cada médico, pero pues esa es más o menos el rango sugerido, ¿no? Una vez que entonces se aplica a los hospitales, ojo, cada médico aplica a los hospitales y a las especialidades que ellos quieran. Una de las tácticas que te sugieren en Kaplan es que diversifiques tus aplicaciones, es decir, que no apliques a una misma ciudad o a una sola especialidad, sino que apliques a diferentes ciudades, diferentes especialidades y por ahí se te puede abrir las puertas. De esta manera, ¿no? Entonces, bueno, los médicos mandan las aplicaciones en el mes de septiembre y las aplicaciones manejan un número súper alto, un volumen bastante alto justamente de aplicaciones para las residencias médicas. Entonces, los hospitales manejan un sistema de filtro muy riguroso para asegurarse de que van a revisar los perfiles que más les interesa según las diferentes especialidades. Entonces, el primer filtro que ellos manejan son las calificaciones de los USMLE. Si los médicos que aplican están dentro del rango de las calificaciones que este hospital está esperando para sus diferentes programas, pues por supuesto van a pasar a un segundo filtro. El segundo filtro es cuando ellos recién empiezan a abrir tu carpeta y ven toda tu documentación. Es decir, que si es que ya no les gustó tu calificación, en un comienzo ya no les va a dar una muy buena impresión para revisar tus documentos. Por eso es tan importante la preparación en estos exámenes y tener calificaciones competitivas. O sea, las calificaciones son muy, muy importantes para este proceso. Ya vamos a hablar más adelante de cada uno de los steps y qué calificación se espera de cada uno. Entonces, una vez que ya el médico pasa el primer filtro, el segundo filtro es cuando revisan todo lo que sería su personal statement, su hoja de vida, sus cartas de recomendación, certificaciones, etcétera, ¿no? Y si ya luego de revisar este apartado, pues les queda ganas de conocer al médico, pues van a pasar a una tercera etapa en la que suceden las entrevistas. Las entrevistas suceden de noviembre a enero de todos los años y en estas entrevistas pues se trata de seguir sumando puntos. Básicamente lo que hacen los médicos es, bueno, tener una muy buena presencia, muy buena comunicación corporal, verbal, contar alguna historia interesante que rompa el hielo y pues claramente generar química y empatía con la persona que está entrevistándoles para que esta persona les genere un muy buen reporte y sigan escalando en el proceso, ¿ok? El último filtro es el famoso ranking, ¿ok?
¿Qué es el ranking? El ranking es cuando los hospitales ponen en un orden de preferencia a todos los médicos que entrevistaron y cuáles son aquellos que más les interesaría que ingresen a su programa. Pero los médicos hacen exactamente lo mismo, ponen en un orden de preferencia aquellos hospitales o programas que más les interesaría ingresar de aquellos en los que fueron entrevistados. Y ahí en febrero es cuando surge el cruce de información a través de un sistema más complejo, logaritmos, etcétera. Y pues a mediados de marzo sucede el match. Cuando el match sucede, los médicos reciben al principio de la semana este correo que podemos ver aquí a la izquierda, en el que dice que efectivamente hiciste match y que, bueno, felicidades, ¿no? Así el médico ya está al tanto de que pues ha logrado conseguir el objetivo. Pero no sabe hasta este punto en qué hospital, en qué especialidad, ni nada por el estilo. Así que al final de esa semana recibe el tan ansiado correo donde le explican y le detallan toda esta información. Es decir, en qué programa hizo match, en qué hospital y en qué ciudad. Normalmente los médicos están muy felices con esta noticia y suelen aceptar la oferta en un primer lugar. Si acepta la oferta, pues a partir de julio del año en el que se encuentre va a empezar su especialidad en el hospital que haya sido seleccionado, percibiendo un salario de hasta $5,000 al mes, y el hospital se va a encargar de emitir todos los documentos necesarios para que este médico pueda empezar con su especialidad a partir de este mes y con una visa de trabajo que es la J1, que permite que los médicos puedan trabajar en un corto plazo en los Estados Unidos, ¿ok? Si por alguna razón el médico no está feliz con esta oferta, pues tiene todo el derecho de rechazarla, pero si es que esto es así, tiene que estar pendiente de que pues logre hacer match en otro de los hospitales en los que tuvo la entrevista, y si es que pues no hace match en ese año, va a tener que esperar un año más. Por eso normalmente cuando un médico hace match, acepta la oferta casi que inmediatamente, o esa es la recomendación, porque ya haciendo match en un hospital, pues de alguna manera luego se te pueden abrir puertas en otras especialidades, en otros hospitales, etcétera. Listo. Otra cosa importante a mencionar es cuáles son los tipos de hospitales que existen en los Estados Unidos. Entonces, los primeros son los hospitales comunitarios, que tienen poca enseñanza y más trabajo. Luego están los afiliados a universidades, que en realidad son, pues, la mayoría en los Estados Unidos y que tienen la mejor enseñanza o sea, una mejor enseñanza que los comunitarios, pero igualmente se enfoca mucho más en la jornada laboral. Y pues los hospitales universitarios, que hay algunos, no tantos en los Estados Unidos, que básicamente ofrecen la mejor enseñanza, cuentan con más alumnos, docentes y muchísimas oportunidades de investigación. Claramente los médicos normalmente quieren apuntarle a este tipo de hospitales, pero como les comentaba hace un momento, pues es importante diversificar y aplicar a diferentes hospitales. Claramente los médicos deciden a qué tipo de hospitales aplicar, pero estas son como que las tres categorías principales. Bueno, aquí algunos datos, algunas cifras importantes. Todo lo que nosotros leamos non-US IMGs significa aquellos médicos que se han graduado fuera de los Estados Unidos y que por supuesto también tienen una nacionalidad extranjera. Como les comentaba anteriormente, aplicaron prácticamente 8,000 médicos internacionales al match del 2021, de los cuales lograron ingresar a una especialidad 4,356, que es casi un 55% de aquellos médicos que lograron un puesto, ¿no? Entonces, más de la mitad. Luego, pues las cifras de aquí arriba no las vamos a tomar muy en cuenta porque la primera línea se refiere a aquellos médicos estadounidenses que además se graduaron en los Estados Unidos, y en la segunda línea se refiere a aquellos médicos que tienen pasaporte estadounidense o tienen la Green Card, pero se graduaron fuera de los Estados Unidos. Entonces aquí podemos ver que 5,295 médicos internacionales aplicaron al match en el 2021, de los cuales 3,152 hicieron match, y esto viene a ser casi un 60%, ¿no? Entonces, en general, las cifras siempre están arriba de la mitad, por eso los médicos internacionales están teniendo muchísimas oportunidades a lo largo de los años en Estados Unidos para especializarse. Incluso aquí podemos ver cómo en el año 2019 y 2020 justamente los médicos que son extranjeros y graduados
fuera de los Estados Unidos, es decir, los non-US IMGs. En el año 2019 la cifra llegó al 58,6% y en el año pasado, en el 2020, llegó hasta el 61,1%. Entonces, cifras que incluso vemos que están más arriba de las cifras del año actual y pues, como ven, esto siempre ha ido de esta manera cambiando, pero siempre teniendo una tendencia hacia arriba. Bueno, ahora, entonces, ¿cuáles son las calificaciones que normalmente logran hacer match? Aquí podemos ver que para el Step 1, cualquier calificación por encima del 230, en este caso vemos del 234, es una calificación que te permite hacer match, que te abre las puertas de un hospital y hace que tu perfil sea considerado como competitivo. Y algunas calificaciones por debajo del 230, pues no tanto. Por ejemplo, un 223, esto es un promedio, hace que no realmente logres hacer match. Y para el 12K, 240 es una calificación bastante aceptable para poder hacer match y una calificación de 230 no tanto. Nuevamente, estos son cifras aproximadas, no necesariamente es algo, es una regla, digamos, que tiene que ser de esta manera. En este cuadro podemos ver estas cifras que les acabo de mencionar aquí resaltadas en amarilla, pero dependiendo la especialidad podemos ver que estas cifras pues varían, ¿no? Entonces en la primera fila son las cifras o las calificaciones que logran hacer match dependiendo la especialidad para el Step 1. La segunda fila, aquellas calificaciones que no han logrado hacer match para el Step 1 dependiendo la especialidad. Y lo mismo en cuanto al 12K, las que han hecho match y las que no han hecho match. Entonces, claro, bueno, aquí podemos un poco tomar en cuenta, por ejemplo, para medicina familiar, vemos que un médico que saque 220, pues logra hacer match en los Estados Unidos. Para el Step 12K, un médico que saca 231, también va a estar bastante bien ubicado y será considerado un perfil competitivo. Y bueno, así sucesivamente con muchísimas especialidades. Igualmente voy a compartir algunos links para que ustedes puedan tener idea de cuáles son las especialidades que pueden aplicar en los Estados Unidos. Prácticamente hay todas y cada una de ellas. Y pues que vean cuál es la duración de cada especialidad, cuáles son los procesos, los requerimientos, las calificaciones que se esperan. Perdón, así que les pasaremos esta información a través de un link para que ustedes puedan hacer una investigación individual. Bueno, ahora sí, comprendiendo sobre los USMLE, estos son los 3 exámenes que Kaplan Medical prepara. Estamos con el Step 1, que es el examen de ciencias básicas, todas las materias de los 3 primeros años de la carrera, materias como anatomía, bioquímica, microbiología, inmunología, patología, etc. Este es un examen de 8 horas. Son 7 bloques de 280 preguntas cada bloque. Sí, es un examen largo, pero por supuesto tiene sus diferentes breaks o recesos en el medio. Y el passing score es de 194, ¿ok? Entonces aquí voy a mencionarles algo muy importante que va a suceder el próximo año, y es que a partir del 26 de enero del 2022, este examen ya no va a tener una calificación numérica, sino que va a ser un examen de pass o fail. Es decir, que un médico que se saque 194 o que se saque 250 va a dar exactamente lo mismo, porque en verdad el hospital solo va a recibir el pass del médico y no va a enterarse realmente con qué calificación pasó el examen, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay 2 versiones. Hay médicos que están felices de que esto vaya a ocurrir porque pues de alguna manera les quita esta presión de sacarse una calificación competitiva y elevada, haciendo que el examen solo sea pass o fail. Pero hay otros médicos que dicen, bueno, la verdad yo preferiría dar el examen del Step 1 antes de que sea pass o fail, porque esto hace que si yo me saco una nota elevada, pues mi perfil sea más competitivo y los hospitales se fijen más en mí, ¿ok? Así que hay esas 2 versiones, habrá gente que les guste este cambio, otros que no. Luego, cuando esto suceda, el 12K va a tomar mayor relevancia, el de conocimientos clínicos. Entonces, un examen de aquellas materias como medicina interna, pediatría, cirugía, psiquiatría, etcétera. Es un examen un poquito más largo, son 9 horas, 8 bloques de 318 preguntas cada bloque, y el passing score es de 209. Entonces, a partir de que el Step 1 sea un examen de pass o de fail,
los hospitales se van a fijar para este primer filtro que les comentaba hace un momento, justamente en qué calificación se sacó el médico en este examen para poder pasar este filtro y pasar a la etapa de revisión de documentación. Así que va a ser muy importante que cualquier médico que quiera ser considerado como competitivo y pasar al segundo filtro tenga una calificación por encima del 230, ¿ok? Así que eso en cuanto al 12K. Y luego el step 3, que es el examen de patient care o manejo del paciente sin supervisión, supervisión. Bueno, este examen evalúa las mismas materias de los 3 últimos años, pero es un examen que se enfoca primero en 2 días y lo que hace o lo que evalúa al médico es qué respuestas da a simulaciones de casos clínicos que les van a poner determinadamente. Y este examen es pues un examen de multiple choice, ¿ok? El passing score de este examen es 198, entonces pues igualmente para los médicos va a ser muy importante que se saquen un puntaje por encima del 230 para que de esta manera pueda ser considerado un perfil competitivo. Claramente, si es que rindes del examen antes, van a tomarlo en cuenta en el primer filtro. Si es que rindes del examen después de aplicar a los hospitales, y es decir, cuando ya ingresaste a un hospital y decidiste dar este examen en el primer año, pues tal vez no sea tan importante que tu nota sea tan alta, pero si lo rindes antes, sin duda vas a necesitar sacarte por encima del 230 también. Listo, entonces, bueno, les comenté sobre el cambio del Step 1 a Pass or Fail. También les comenté que el Step 2CS, que es el examen de Clinical Skills, ha sido suspendido indefinidamente. Y otro cambio que ha surgido es que cada examen se puede rendir hasta 4 veces actualmente. Antes se podía hasta 6. Sin embargo, yo esto lo consideraría como un arma de doble filo, porque en realidad bueno, cada examen tiene un costo determinado, más o menos $1,000 cada examen. Así que si un médico decide dar nuevamente un examen, va a tener que volver a invertir esa misma cantidad de dinero. Imagínense si repetimos el examen 4 veces, pues cuánto dinero podemos gastarnos, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, también es importante la credibilidad que los hospitales se van a llevar sobre nosotros. Si es que un médico repite un examen hasta un segundo intento, yo lo consideraría pues aceptable, no creo que sea tan grave, pero si un médico se presenta a un hospital con un tercer o con un cuarto intento, sin duda la credibilidad se va a ver afectada porque los hospitales van a saber que pasaste el examen en esa cantidad de intentos. Así que yo diría que, bueno, obviamente con Kaplan Medical, que son unos expertos en estos exámenes, no va a haber necesidad de que repitan ni siquiera un segundo intento, pero en lo posible que el examen sea pasado en un primero o en un segundo intento. Otra cosa que me había olvidado de comentarles es que cada examen tiene una validez de hasta 7 años. Es decir, que si es que yo doy el Step 1 el día de hoy y no logro certificarme con el ECFMG en 7 años, voy a tener que repetir nuevamente el Step 1. Pero por supuesto, sabemos que esto sería un caso extremo y normalmente los médicos cuando ya se meten en este proceso, pues avanzan año tras año para poder hacer match lo antes posible, pero solo que sepan que 7 años es la validez de cada examen. Listo. Otros aspectos importantes que los hospitales toman en cuenta, además de las calificaciones del Step 2CK y del Step 3, el número de intentos, como les comentaba, también es el performance académico que el médico tenga justamente en la universidad. Esto también es relativo, ¿no? Si es que el médico tiene, por decirles, es el mejor graduado de la universidad, el mejor egresado, o es el peor, pues esto va a afectar de manera positiva o negativa. Pero si se trata de un estudiante promedio, pues probablemente no pese tanto en la aplicación, ¿no? También, como les comentaba, ellos van a evaluar mucho que tengan experiencia clínica en los Estados Unidos a través de rotaciones y, por supuesto, que esto pueda darles una carta de recomendación muy detallada. Estas cartas de recomendación tienen que hablar mucho de cuáles son sus destrezas como médico y en qué procedimientos ustedes se destacaron, ¿no? Entonces, de esta manera, pues el hospital va a tener una idea bastante clara de por qué debería contratarles a ustedes, ¿no? Y por qué a otros no. También se fijan mucho, bueno, pues es importante que si un médico quiere aplicar a la residencia médica en los Estados Unidos,
se haya graduado por lo menos hace 8 años. Si un médico se graduó hace más de 8 años, no quiere decir que no puede participar de este proceso o que no va a ser tomado en cuenta. Sin embargo, mientras más tiempo pase desde la fecha en la que te graduaste, pues más van a fijarse en qué es lo que has venido haciendo en torno a la medicina durante ese tiempo. Si es que obviamente has seguido ejerciendo, si has hecho investigaciones, publicaciones, etcétera. Perfecto. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cuál es la mejor manera de obtener un puntaje alto en estos exámenes? Bueno, entonces, Kaplan Medical. Los expertos que ustedes merecen, la preparación que necesitan y el puntaje que quieren. Kaplan Medical son los pioneros en la preparación de los USMLE. De hecho, ellos están dentro de este negocio hace 40 años y 3 de cada 4 médicos se preparan con Kaplan para poder pasar estos exámenes de manera exitosa. ¿Por qué es esto? Bueno, primero tienen la facultad una de las facultades de médicos más prestigiosa y especialistas en sus áreas de la medicina. De hecho, muchos de ellos no ejercen ya como médicos, sino que se han enfocado netamente a la docencia. Así que dan clases en universidades para maestrías, PhDs, etcétera. Así que pues tienen las herramientas y el conocimiento necesario para poder educar a los médicos en estos exámenes. Todo el material académico, por otro lado, que ofrece Kaplan Medical está 100% actualizado. Es decir, que si los USMLE tienen algún cambio al pasar de los años, Kaplan se asegura que todos sus recursos académicos digitales y físicos siempre tengan estos cambios y pues se le entrega al médico la versión más actualizada. Y la otra característica muy importante es que tú te puedes preparar con Kaplan Medical de manera presencial o de manera online, dependiendo de cuáles sean tus necesidades. Bueno, entonces aquí les comento un poquito sobre las modalidades de preparación. Vemos en la parte de la izquierda la modalidad in-person, que se refiere a la modalidad presencial, y en la parte de la derecha vemos la modalidad at home, que se refiere a la modalidad online. En la modalidad presencial tenemos un programa unificado en la ciudad de Nueva York. Para el Step 1 dura 1 año, para el 12K 9 meses. Antes ofrecíamos varios destinos en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Sin embargo, a partir de la pandemia, estos centros han sido cerrados. No tenemos ninguna fecha próxima de apertura, pero la buena noticia es que se han quedado con el centro de Nueva York. Entonces, para cualquier médico que quiera hacer la preparación presencial en los Estados Unidos, tendría que mudarse a Nueva York para poder hacer esta preparación presencial. Sin duda, la preparación presencial es la que tiene más demanda por todos los beneficios, estructura y acompañamiento que brinda al médico en la preparación de estos exámenes. En un momento voy a hablarles sobre las características de este programa. Por otro lado, ofrecemos la modalidad online, en la cual tenemos 2 programas. Un programa que se llama Live Online, que incluye clases en vivo durante 14 semanas, y estas clases son de 9 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, y a veces también les ponen clases sábados y domingos. Por esta razón, es muy importante que los médicos que se inscriban en este programa tengan disponibilidad de tiempo completo por este periodo para que justamente pueda asistir a estas clases que lamentablemente no se quedan grabadas porque suceden en vivo. Así que si el médico quiere aprovechar estas clases, pues va a necesitar sin duda tener un espacio completo para poder durante estos casi 4 meses asistir a estas clases. Este programa también incluye un medical advisor, que es la persona que les va a guiar en todo el proceso, al igual que el programa presencial. Y por adquirir esta preparación, el médico puede llegar a tener hasta 1 año de plataforma para poder estudiar antes, durante y después de estas clases. Y también ofrecemos el programa On Demand, que es básicamente la plataforma de Kaplan con todos los recursos académicos para que pueda el médico estudiar de manera, obviamente, virtual desde su país de origen,
pero básicamente tener todo el material académico a su favor para estudiar a su propio ritmo. Es decir, que este programa no incluye clases presenciales ni virtuales, ni tampoco el asesoramiento de un medical advisor. Este programa está diseñado más que nada para aquellos médicos que no quieran o no puedan dejar su actividad rutinaria o primordial, es decir, un trabajo o, por ejemplo, están estudiando la carrera de medicina, se encuentran como en medio de una actividad muy importante que no pueden parar, pero quieren aprovechar estudiando Kaplan en los momentos que ellos tengan disponibles y libres. Así que para este programa ya les voy a contar cuánto tiempo pueden activar la plataforma y por supuesto también van a recibir los libros físicos para aquellas personas que no se adapten tanto trabajando con ebooks. ¿Ok? Todos los programas que les he mencionado en este momento incluyen el mismo material académico, es decir, recordemos, desde el programa presencial, in-center, el programa live online, que incluye clases virtuales, y el programa on demand, que consiste en activar la plataforma de Kaplan con los recursos académicos, pero no brinda acompañamiento. Estos tres programas incluyen libros físicos y digitales, más de 200 horas de videos pregrabados, que no son lo mismo que las clases en vivo, que serían de manera presencial o de manera online. Estos videos son básicamente profesores de Kaplan que se están grabando sobre los diferentes temas expuestos en los libros y a través de gráficos, imágenes, colores, etcétera, pues explican a la par todo el contenido del material en libros, ¿no? Entonces, con este recurso visual, el médico puede, entre libros y videos, tener un estudio mucho más dinámico, ¿ok? También incluye un examen de diagnóstico. Este examen es el que toman los médicos al principio de la preparación para saber cuál es su nivel en las diferentes materias de ciencias básicas. Y a través de este examen de diagnóstico, pues el propio médico o el medical advisor lo que hace es crear un cronograma de estudios personalizado basado en las necesidades de cada uno de los médicos y cuáles son sus propias falencias y en qué necesita como reforzar más. Entonces, una vez que el médico ya tiene su cronograma de estudios, estudia obviamente de 8 a 10 horas al día con todo el material y con el cronograma sugerido por el medical advisor. Y una vez que va pasando un tema o dos temas, se le toma una evaluación, que esto ocurre pues dependiendo cuánto se demore el médico en terminar un tema, ¿no? Entonces, estos assessment exams funcionan para ver cómo el médico asimiló todos los conceptos expuestos en estos diferentes temas. Y si es que el médico asimiló bien los conceptos, pues va a tener una calificación alta en estos exámenes y de esta manera el medical advisor va a saber que el médico puede continuar con los siguientes temas. Si es que el médico pues no está teniendo una recepción correcta de la materia, va a tener una calificación baja y por ende el medical advisor va a sugerir que el médico siga estudiando este tema por un par de semanas más. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en la que el medical advisor regula el ritmo de estudio del médico para que pueda avanzar justamente a un ritmo mucho más correcto. Por otro lado, existen dos exámenes simulacro dentro de este programa. Estos exámenes simulacro normalmente se los toma en la etapa final para que los médicos puedan estar seguros de que ya están en un nivel adecuado para rendir el examen real. Y además, a través de este examen o estos exámenes simulacro, los médicos se van midiendo a nivel anímico, o sea, si es que les está dando, por ejemplo, sueño, hambre, nervios, etcétera. Y de esa manera, pues, dependiendo cómo se sientan, se pueden preparar mejor para el día del examen. Asimismo, tenemos el banco de preguntas de Kaplan que se llama QBank. QBank es una plataforma donde van a encontrar más de 3,000 preguntas de estilo quiz, muy similares al examen real para que el médico se pueda familiarizar con este estilo de preguntas y asimismo, pues que pueda practicar con estas. Muchas veces las preguntas solo cambian algunos datos, entonces el médico en el examen real se va a sentir familiarizado con estas preguntas y pues obviamente va a sentir mucha más confianza. Este QBank funciona de la siguiente manera. Si es que el médico responde una pregunta y se equivoca, lo que va a hacer es arrojar la respuesta correcta y además va a explicar
por qué esa es la respuesta correcta y por qué la que el médico eligió no es la correcta. Entonces, por supuesto, así el médico va a asimilar mucho mejor esta retroalimentación para poder reforzar y pues de alguna manera corregir aquellos conocimientos que por ahí tienen algún tipo de confusión, ¿no? Todos estos recursos académicos van a estar activados en una plataforma de Kaplan Medical que se ve como esta, que podemos ver aquí, que es bastante amigable, estructurada, es intuitiva, pueden abrir los médicos en un iPad, en celulares inteligentes, etcétera. Y la buena noticia es que Kaplan tiene una súper buena ventaja y es que cuando el médico decide contratar un programa, pues coloca una fecha de inicio. Vamos a poner un ejemplo. Ponemos enero del 2022. Y si el médico no tiene como que tanto tiempo para estudiar previo a esa fecha, pero tiene un par de horas a la semana para poder familiarizarse con el material académico, Kaplan da la ventaja de que si el médico quiere tener la plataforma activada inmediatamente, pues si hace el pago total de su programa en anticipado, pues de esta manera gana meses de estudio previo. Entonces, si es que, por ejemplo, este médico empieza en enero, pero hace el pago total de su programa en octubre, pues básicamente va a ganar 3 meses de estudio previo sin necesidad de pagar ningún valor adicional y su programa va a empezar desde la fecha en la que esta persona haya elegido. Entonces, esto es, digamos, bastante ventajoso y los médicos valoran mucho porque a veces no les gusta llegar como que en cero, a su programa, ¿no? Entonces ya si es que vinieron revisando libros, han visto un par de videos, se sienten mucho más tranquilos de que pues ya saben en dónde están parados y qué esperar del programa, ¿no? Listo, entonces ahora lo que yo voy a hacer es hablar en detalle sobre cada una de las preparaciones que les he comentado anteriormente. El programa presencial que lo llamamos In-Center más Life es el programa que brinda la mayor inmersión para el médico y la mayor estructura también, ¿no? Este programa lo que hace es, sin duda, le brinda al médico un espacio y una comunidad de personas que le ayudan a que él se sienta mucho más motivado y mucho más enfocado. Entonces, por un lado, va a conocer a médicos de todo el mundo con los que va a poder hacer grupos de estudio en el centro de Kaplan de Nueva York. Además, va a conocer a profesores, a medical advisors, que ellos podrán también sugerirle muchas recomendaciones por ser médicos justamente que ejercen en los Estados Unidos. Y hemos tenido casos incluso de médicos que han hecho un vínculo más cercano con estas personas y les han recomendado directamente en los hospitales para el proceso de la especialidad y pues han logrado tener a través de esta recomendación una mayor oportunidad, por decirlo así. También el personal administrativo de Kaplan hace que cualquier duda que el médico tenga en cualquier momento pueda ser resuelta de manera rápida y eficiente, porque claramente el personal administrativo está en contacto con los médicos internacionales todos los días. Entonces, bueno, eso en cuanto a la ventaja. Un médico que decide hacer un programa presencial es porque quiere de alguna manera aislarse de su rutina diaria, pues claramente de sus responsabilidades, de su familia, amistades, etcétera, que sabemos que todos ellos nos brindan mucho apoyo, pero también en este proceso pues se pueden convertir en grandes distractores. Estos exámenes son muy exigentes y requieren de muchas horas de estudio al día, así que pues hacer el programa de manera presencial en Nueva York hace que uno pueda tener un lugar en el que se sienta como mucho más enfocado, mucho más motivado, mira que sus compañeros estudian día y noche, pues y entonces uno quiere siempre sacar lo mejor de sí. Esta comunidad también hace que se facilite el proceso de muchas maneras que ya les voy a comentar a continuación, ¿ok? Para este programa se tiene que tramitar una visa de estudiante, sin duda. Esta visa de estudiante tiene que ser tramitada por lo menos unos 3 meses antes de la fecha de inicio del programa. Este programa también incluye un medical advisor durante todo el año de la preparación para que les pueda guiar en cada una de las etapas. El programa presencial se divide en 3 diferentes partes, ¿no? La primera parte es cuando el médico estudia más o menos de 3 a 5 meses todo el material académico en libros y videos, etcétera. Esto es para tener una base sólida de conocimientos.
para que en la segunda etapa esta persona no se sienta para nada perdida en estas clases que son presenciales. Las clases presenciales duran 14 semanas, igual de lunes a viernes, y estas clases son justamente para reforzar todo lo que el médico estudió, acompañadas de un profesor que es experto en los USMLE. Entonces, estas clases lo que hacen, además de topar cada uno de los temas de los libros, también contestan preguntas puntuales que los médicos tengan sobre todo el material, pero principalmente se enfocan para dar estrategias y tácticas para que el médico de alguna manera sepa no solo tener el conocimiento académico, sino también tener las destrezas para poder responder este examen de manera eficiente. Entonces, como es un examen tan largo, si un médico se demora mucho tiempo en una pregunta, pues básicamente probablemente no termine todo el examen. Así que lo que hace este profesor es ayudarles a interpretar muchísimas preguntas, a que lleguen a los datos más importantes y no se dejen confundir por aquellos datos que son irrelevantes o que vendrían a ser como pequeños trucos que son propios del examen, para que en un promedio de 90 segundos logre llegar a la respuesta correcta y que de esta manera pues alcance a terminar todo el examen. Para esto sirven estas clases. En la segunda etapa pues claramente son con un horario determinado, normalmente de 9 a 2 de la tarde de lunes a viernes, perdón, y son dirigidas con el profesor, ¿no? En la primera etapa me olvidaba de comentarles que el médico tiene que estudiar de manera autónoma, pero por supuesto tiene a su disposición el centro de Kaplan, donde los médicos pasan más de 40 horas a la semana estudiando, pero si en la primera etapa el médico prefiere dividir su tiempo de estudio en el centro, otro tiempo estudiando en la cafetería, en el departamento, en el parque, donde quiera, pues lo puede hacer siempre y cuando durante todo el año, cada semana, el médico asista al centro de Kaplan Medical 22 horas a la semana. Esto hace que el médico pueda justificar sin duda, su visa de estudiante y que pues por ende no le cancelen esta visa de estudiante. Además, este programa incluye unos talleres. Este programa específicamente es el único que incluye unos talleres que ocurren durante todo el año en 1 o 2 horas en la tarde, no todos los días, por supuesto, y estos talleres se enfocan en 3 aspectos. El primer aspecto es para seguir reforzando todos los temas relacionados a el examen en el que se estén preparando. Entonces, como podemos ver aquí en la foto, se reúnen pequeños grupos más o menos de 12, 15 estudiantes para que puedan seguir debatiendo y reforzando sobre temas que son como fundamentales y que se sabe que van a venir expuestos en diferentes preguntas para el examen. Estos pequeños grupos de estudio son dirigidos también por un experto en los USMLE y pues hace que todo lo que estudiaron y todo lo que vieron en las clases se siga reforzando en estos pequeños grupos que son de más confianza, donde uno puede sentirse más libre y de hacer preguntas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues también en estos talleres lo que hacemos es potenciar el perfil profesional de los médicos. Entonces, lo que busca en estos talleres es que, por un lado, el médico sepa de qué manera proceder una vez que haya completado todos los exámenes, o sea, cuáles son los siguientes pasos, que es básicamente lo que yo les comentaba al principio, es decir, cómo homologar el título, cómo hacer una cuenta en el ERAS, qué documentos tengo que subir a la plataforma, a qué hospitales tengo que aplicar dependiendo de la especialidad que yo quiero hacer, cómo debo comportarme en las entrevistas, es decir, cómo hacer, por ejemplo, también una carta de presentación, cómo traduzco mi hoja de vida al inglés, es decir, toda esta asesoría es integral para que el médico pues no se sienta un poco perdido y que solamente haya pasado los exámenes y ahora diga, bueno, ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer? ¿No? En estos talleres les guían y les dicen paso a paso cómo pueden tener éxito en el proceso de aplicación a los hospitales. Y por supuesto también les orientan para la entrevista que van a tener en estos hospitales, les dicen cómo deberían vestirse, cómo tener una muy buena comunicación verbal, corporal, qué temas de conversación puedo topar y qué temas no, etcétera. Entonces, obviamente, estos talleres hacen que la asesoría, más allá de lo académico, sea de manera bastante integral. Obviamente, este programa tiene muchísimos beneficios, pero una de aquellas
digamos que contras de hacerlo presencial es que, claro, el costo de vida en los Estados Unidos es algo elevado, ¿no? Entonces, un médico va a necesitar más o menos de $1,000 a $1,200 al mes para todo lo que sería la manutención, transporte, vivienda y alimentación. Así que es importante que un médico que esté dispuesto a hacer un programa presencial también contemple este presupuesto para que pueda vivir cómodamente en Estados Unidos, ¿ok? Eso en cuanto al presencial. Y me olvidaba de comentarles que en la tercera etapa de este programa, lo que el médico tiene que hacer son bancos de preguntas, exámenes simulacro, para que ya en la última etapa se enfoque en practicar muchísimo y en probarse con estos exámenes simulacro para ver si se siente listo y preparado para ya inscribirse en el examen real. Por supuesto, el médico se inscribe en el examen únicamente cuando se sienta 100% listo. No cuando se termine su programa de Kaplan, no cuando el medical advisor necesariamente te diga, sino cuando uno se sienta que está listo, porque pues va a ser la oportunidad de oro y tiene un costo bastante alto, casi $1,000. Entonces, por supuesto, va a ser muy importante que de esta manera lo haga, ¿no? En cuanto a las instalaciones del Centro de Kaplan Medical en Nueva York, aquí podemos ver algunas características. Bueno, primero comentarles que el centro de Kaplan en Nueva York está muy bien ubicado, tiene una ubicación privilegiada cerca de Times Square y de Central Park. Sin embargo, los médicos no viven en esta zona porque, por supuesto, es muy costosa. Viven más o menos a 30 minutos a 1 hora del centro, pero con el transporte público en Nueva York es bastante eficiente y las personas se movilizan todos los días y llegan de manera muy rápida pues a sus destinos, ¿no? En el edificio de Kaplan, en el primer piso tienen un auditorio que tiene una capacidad de 227 asientos, que claramente antes se llenaba y obviamente estas clases eran muy cotizadas. Ahora lo que sucede es que el aforo de este auditorio tiene una capacidad máxima de 80-85 médicos para que por la pandemia tengan el distanciamiento adecuado. Por esta razón, también las clases se están llenando mucho más rápido y por eso los médicos también están reservando su plaza con mucha más anticipación. También tienen computer labs, tienen para que puedan estudiar con los recursos digitales, si algún día no quieren llevar su portátil, su laptop. Tienen salitas de estudio grupales y también individuales. Tienen un lugar donde pueden calentar sus alimentos y compartir con sus compañeros en la hora del almuerzo. Tienen, bueno, máquinas de dulces, de snacks, etcétera. Un lugar donde pueden llenar sus botellones de agua, café, wifi gratuito, librerías físicas y digitales para poder reforzar con otros tipos de fuentes, además del material académico de Kaplan. Y pues básicamente las instalaciones están adaptadas para que los médicos tengan comodidad absoluta y se puedan enfocar 100% en el estudio. Otra de las características importantes de hacerlo de manera presencial u otro de los beneficios, por decirlo así, es esta tendencia que estamos viendo ya hace algunos años en Estados Unidos. Entonces, podemos ver cómo de los casi 4,000 y pico de médicos internacionales que hicieron match en este año, 1,384 hicieron match, pero en Nueva York. Entonces, aquí vemos que la mayoría de hospitales en Nueva York son IMG friendly, o sea, amigables con los médicos internacionales. Si nos fijamos con el resto de estados, la cifra es bastante más alta y pues esto hace que si ustedes están haciendo su preparación con Kaplan Medical en Nueva York, pues tengan a la mano estos hospitales, puedan visitarlos, puedan dejar su hoja de vida, puedan pedir un tour presencial y de alguna manera tener un acercamiento mucho más directo con estos hospitales que año tras año están aceptando a muchísimos médicos internacionales, como podemos ver. Esto no quiere decir que no puedan hacer match en otros estados. Como ven, hay personas que hacen match en otros estados, pero sin duda, como vemos, la cifra sí es más elevada en Nueva York. ¿Okay? Otra información complementaria a esta es que el hospedaje, cada médico tiene que encontrarlo por su cuenta. Cuando lo hacen el proceso a través de ISP, nosotros les enviamos información sobre cómo conseguir un hospedaje en los Estados Unidos a través de páginas cerradas de Facebook, aplicaciones, les ponemos en contacto con otros médicos que estén en los Estados Unidos o que estén próximos a viajar
Y pues sin duda si es que hacen un programa presencial en el centro, van a poder encontrar una cartelera donde médicos de todo el mundo pues ya están por terminar sus programas y están liberando sus apartamentos y por ende sus habitaciones, y de esta manera pues pueden beneficiarse o tener información sobre hospedajes en Nueva York. ¿Ok? Entonces, sí, esto corre por cuenta de cada estudiante, pero sin duda a través de nuestras recomendaciones y sugerencias, muchos médicos han logrado encontrar un hospedaje cercano y pues bastante cómodo para poder vivir. Incluso hospedajes que son compartidos, ¿no? Apartamentos compartidos para abaratar costos, etcétera. Listo, entonces ahí, hasta ahí llegamos con el programa presencial. Si es que hacemos un programa presencial, solo me faltaba comentarles que a través de ISP les tramitamos la visa de estudiante F1. Nosotros les llenamos los formularios, les sacamos las citas de la embajada, pues obviamente también les damos recomendaciones para la entrevista, les enviamos un correo con todos los documentos que tienen que llevar. Y también aclarar que las visas de estudiante y de trabajo en todas las embajadas americanas están dando prioridad. Es decir, que el médico que quiera viajar en cualquier mes va a poder conseguir una cita previa a su fecha de inicio. ¿Sí? Lo digo esto porque yo tramito visas de estudiante todos los días, todas las semanas, y básicamente la modalidad para conseguir una cita antes de la fecha de inicio del programa es justamente haciendo una petición de cita de emergencia, la cual es aprobada máximo en 1 o 2 días. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta porque he tenido muchas preguntas de médicos que me dicen, bueno, pero las visas de turista están saliendo para el 2022, 2023 y yo no quiero esperar más tiempo para prepararme, etcétera. Que estén seguros que las visas de estudiante las podemos sacar de manera inmediata en cualquiera de los 3 países que he mencionado, Ecuador, Perú y Bolivia. ¿Ok? Ahora nos vamos a enfocar en el programa Live Online. El programa Live Online es el segundo más recomendado después del presencial, que te brinda igual una estructura y un acompañamiento bastante bueno, a pesar de que el médico no tenga que viajar a los Estados Unidos y se quede en su país de origen, ¿ok? Este programa, en las 14 semanas de clases virtuales, el médico va a tener en este chat, digamos, en esta sala de la clase, 2 tipos de chat. Uno que es grupal para poder hacer preguntas como más específicas y que de esta manera pues el profesor pueda responder en ese momento y todos en la clase se retroalimenten de esta respuesta. Así como también tienes un chat privado para poder hacer preguntas más ampliadas, un poco más complicadas y que un ayudante de cátedra del profesor pueda asimismo pues responder esta pregunta en ese momento y que el médico no se pierda y vaya, o sea, siga el hilo de la clase, ¿no? Entonces, esto es importante en estas clases live online. Recordar que estas clases son de lunes a viernes, aproximadamente de 9 a 2 de la tarde, y estas clases no se quedan grabadas. Nuevamente, estas clases suceden en vivo y si el médico no asiste en el horario determinado, pues lamentablemente las va a perder, ¿ok? Este programa, además de ser una opción bastante, como diríamos en inglés, affordable, o sea, en un presupuesto acomodado, por no tener que viajar a los Estados Unidos. Y pues en este caso, este programa lo que haría es ahorrar muchísimo en lo que sería manutención, costos de vida, ¿no? Además, también incluye un medical advisor personalizado, una persona que va a guiarles en todo el proceso, donde ustedes van a poder hacer consultas, les van a poder hacer su plan de estudios personalizado, y de esta manera pues ustedes no se van a sentir como que están preparándose solos en su casa, sino que van a tener el acompañamiento de personas expertas en los USMLE, de personas que sin duda han tenido muchos años y trayectoria con estos exámenes y que están dispuestos a ayudarles. Además, claramente como ustedes no irían a un centro de Kaplan Medical, en este caso en Nueva York, pues les van a ser parte de una comunidad de Facebook donde médicos de todo el mundo han contratado programas online y han formado parte de esta comunidad de Facebook. Entonces, esto funciona como una especie de foro, donde los médicos que han hecho este proceso anteriormente van a poner recomendaciones y tips
y los médicos nuevos que están empezando este proceso van a poder hacer preguntas. Funciona como una red de contactos virtual para que pues ustedes también tengan este apoyo y este acompañamiento. Una de los contras de hacerlo de manera online justamente es que puede ser un poco difícil estudiar desde casa porque justamente tenemos muchas distracciones, nos dificulta concentrarnos, de estar dentro de nuestro cuarto o de nuestro estudio 8 o 10 horas al día. Entonces, esa podría ser un gran contra en esta preparación, pero sin duda una de las preguntas más comunes es ¿qué programa tiene más éxito en cuanto a la calificación, ¿no? Que obtienen los médicos? Y aquí yo les voy a ser súper sincera. Ninguna de las modalidades es mejor que otra, sino que justamente está diseñada para adaptarse a las necesidades y a la personalidad de cada médico. Entonces, si es que uno sabe que es una persona dispersa, que realmente no se puede concentrar fácilmente, probablemente un programa online no le va a ser conveniente porque no le va a sacar el provecho y pues podría ser una inversión que finalmente no tenga buenos resultados. Pero si una persona es muy organizada, muy esquematizada y muy enfocada, a lo mejor un programa live online sí le vaya a funcionar y de esta manera se ahorra un poco de dinero en cuanto a lo que sería la manutención en Estados Unidos. Pero pues, como les digo, todo se adapta a las necesidades de cada persona. Hemos sin duda tenido casos exitosos tanto para los programas presenciales como para los programas online. Hemos tenido casos de éxito en todas las modalidades y por eso seguimos ofreciendo justamente este tipo de programas porque hemos visto que se adaptan a cada médico y hemos visto buenos resultados en cualquiera de ellos. Finalmente estamos con el programa On Demand. El programa On Demand, como les decía, se trata de la plataforma de Kaplan que les va a proporcionar todos los recursos académicos de manera digital y además también se les va a entregar los libros físicos, se les envía a través de una compañía de shipping internacional y les llega a la puerta de su casa. Este programa tiene los mismos beneficios, o mejor dicho, los mismos recursos que todos los otros programas, pero como les comentaba anteriormente, no tiene el acompañamiento de un medical advisor, ni tampoco tiene las clases para reforzar. Entonces, el médico lo que hace es contrata este programa por 4, por 7 o por 12 meses y de esta manera, pues, puede estudiar a su propio ritmo en los momentos que considere prudentes durante su semana y puede avanzar, pues, poco a poco, ¿no? Eso, entonces ahora estoy por presentarles la parte que más me gusta, que es los casos de éxito que hemos tenido en este año. Vamos a ver, estos son pocos de los casos que les puedo comentar. Tenemos a Diego Barzallo, Verónica Hapcome, Carlos Merino, todos ellos han hecho match en este año. Me siento muy, muy orgullosa porque claramente estos estudiantes en su momento hicieron el proceso a través de ISP, Daniela Jarrín, María Fernanda Sánchez, y como vemos, todos, casi todos en Nueva York o en Nueva Jersey, menos Carlos Merino, que bueno, él hizo en Connecticut. ¿Ok? Entonces, bueno, casos de éxito y tenemos también en este momento el video de Juan Francisco Salvatierra, él es de Perú y bueno, nos cuenta su historia de cómo él logró hacer match en Internal Medicine en Georgia. Vamos a ver si le podemos escuchar. My name is Juan Francisco, I'm from Peru, and I have just matched into internal medicine in Georgia. I studied in Kaplan, Houston from October 2017 till May 2019. Near the end, I was a small group facilitator for Kaplan as well. Well, and how did it help me? I met a lot of like-minded people. I made some really lifelong friends, some really, really good people. Kaplan also gave me a base on how to start studying and preparing for these exams. And my advice for any other IMG out there is to never give up. Even though you have red flags, for example, in my case, I failed Step 2 CS the first time around. And even though the result took 3 months to come back, that day, it was a Wednesday, I remember, I saw the report, and the first thing I did, pay for it again, book another appointment. Same thing. This is my second time trying to match. Last year I only had one interview, and I didn't have any luck in so. What else could I do? Of course, try again.
You can never give up. You have to realize the strength comes from within. It is the love you have for yourself and your dreams. And you gotta keep going at it. Never give up. Bueno, aquí pudimos ver la experiencia muy, muy real y muy, sí, que nos comparte Juan Francisco, ¿no? Él que dice, en un primer intento yo no hice match, yo no logré ingresar a un hospital, tuve una sola entrevista y de hecho también en el examen del Step 2CS, que es el que les comentaba que ya no se está implementando, ya los médicos no lo tienen que rendir, tampoco lo pasó en un primer intento. Entonces, ¿cuál es la recomendación que él nos da? Nunca nos tenemos que rendir, sigamos adelante, luchemos por nuestros sueños y pues siempre van a haber unas segundas oportunidades, ¿ok? Entonces, bueno, eso también un videíto que les quería proporcionar. Eso sería todo por hoy. No me quiero despedir sin antes ponerme a las órdenes. Mi nombre es Daniela Moreira, nuevamente. Soy la encargada de ventas y experiencia de cliente en ISP hace aproximadamente 5 años. Les voy a dejar aquí mi correo electrónico y mi teléfono de WhatsApp con el que trabajo de lunes a viernes. Sería ideal que si hay alguien en este congreso que quisiera contactarme y tener una asesoría personalizada para que yo les pueda ayudar con el plan de estudios, dependiendo cuáles son sus necesidades, fechas, presupuestos, etcétera, me contacte con toda la confianza. He dado muchas asesorías a lo largo de estos 5 años. Tengo mucha experiencia con médicos internacionales y estoy aquí para poder ayudarles a cada uno de ustedes a cumplir sus sueños. Así que, sin más, agradecerles, comentarles que toda la lista de precios de los programas yo les voy a hacer llegar a través igual de sí, justamente de material complementario que les podría enviar a través de esta charla y más o menos para que no se queden con la idea de cuáles serán los precios de estos programas, les voy a dar un aproximado, pero que sepan que hay diferentes paquetes, hay diferentes meses y diferentes promociones, por eso también es importante que siempre nos sigan en nuestras redes sociales, como les había comentado al principio, para que puedan ver cuáles son nuestras ofertas, invitarles a eventos especiales. También, pues, por supuesto, les vamos en estas redes sociales, estamos regalándoles recursos académicos gratuitos de manera muy seguida. Entonces, cuando estén en las redes sociales, ustedes bien, siempre van a poder ver cuáles son las promociones del momento, ¿ya? Entonces, normalmente, para que tengan una idea, tenemos promociones en marzo, junio, octubre para programas presenciales y para programas online básicamente no hay meses determinados. Por ejemplo, ahorita estamos con la promoción del Step One Live Online. Y normalmente las promociones cuando se trata de un programa individual viene con el 20% de descuento, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los rangos? Para un programa on demand que no incluye clases ni medical advisor, más o menos el precio ronda de unos 1,000 a unos $4,000, dependiendo la duración del programa, ¿ok? Para un programa live online, más o menos unos $4,000. Y para un programa presencial, alrededor de $10,000, ¿ok? Entonces, más o menos esos serían los costos, pero como les digo, siempre hay promociones, estos valores van disminuyendo en los meses determinados y también tenemos una promoción que se llama Multi-Step. Y el Multi-Step consiste en que un médico se inscribe en 2 programas de la misma modalidad y obtiene un 50% de descuento directamente aplicado al Step 2CK. Normalmente este es el descuento que los médicos suelen aprovechar porque es el que les da la promoción o el descuento más alto a largo plazo, porque cuando vienen descuentos individuales, máximo llegan al 20%. Entonces, con este descuento del multi-step, los médicos han logrado ahorrarse muchísimo dinero y también es importante que si que ustedes quieren empezar su programa lo antes posible, pues me contacten, tengamos una asesoría vía Zoom y de esta manera pues podamos ayudarles lo antes posible, incluso para que puedan congelar los precios de este año, a pesar de que quieran empezar en el siguiente año, ¿ok? Con esto también quisiera agradecerles por su tiempo, por haberme escuchado durante esta hora y media casi, y para esto agradecerles con un libro que se llama Med Essentials for the USMLE Step 1. Básicamente este libro lo que hace es resumir todo lo que los médicos aprenden normalmente en 7 volúmenes de libros durante un año para el examen del Step 1. Así que
con muchísimo agrado les quiero compartir este link para que ustedes puedan descargarse este ebook y pues en agradecimiento por haberme acompañado este tiempo. Igualmente voy a pasar este link a las personas encargadas del Congreso para que si por alguna razón no lograron tomarle una fotito o no lograron tener la información correcta para descargarse, pues también les voy a pasar para que lo tengan de esta manera. Sin más que decir, quería agradecerles nuevamente y pues yo me despido. Soy Daniela Moreira y estoy encantada de poderles ayudar en una próxima ocasión. Hasta pronto.